Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, aquí estamos transmitiendo en vivo y vamos a compartir esta mañana antes del arrebatamiento. Hay muchas cosas que van a suceder eh, minutos y días antes del arrebatamiento, pero estas cosas son las cosas que el Señor ha preparado para todos nosotros. Todos los hombres del planeta Tierra hemos pecado contra Dios y Dios envió a su Hijo Jesús para darnos un mensaje de salvación y de vida eterna, dándonos a conocer el misterio de parte de Dios por medio del apóstol Pablo en, en Primera de Corintios, el misterio, en el 15, 51, 52, el misterio, el secreto de Dios. Muchos han dicho que es algo secreto, que no es cierto que va a ocurrir el rapto secreto, dicen muchos que es una mentira, pero vamos a ver por qué lo que está sucediendo hoy en el mundo, antes del arrebatamiento. Y antes del arrebatamiento quiero decirte que Dios te hizo un llamado para que tú vinieras a seguir a Jesús. Y antes del arrebatamiento vamos a compartir el Evangelio a miles de gentes para que esas personas puedan entender el mensaje de Jesús, que Jesús lo que tiene preparado para nosotros es bueno, porque Dios es misericordioso. Y vamos a leer unos versículos previos a esta situación, porque miren, Jesús está hablando en Apocalipsis y esto es un evento antes del arrebatamiento. Jesús está diciendo con sus palabras al apóstol Juan: yo conozco tus obras y tu tribulación. Hay mucha gente que vive atribulada por la situación que está viviendo, porque hay muchos problemas. Hay problemas con los hijos, problemas con el matrimonio, hay problemas, muchos matrimonios se están divorciando, hay problemas con nuestros pensamientos porque pensamos que todo es injusto, hay problemas en la iglesia, hay problemas, estos problemas que surgen en la iglesia es porque se han levantado hombres malvados, hombres que traen sus propios razonamientos, que no quieren obedecer la palabra del Señor. Entonces el Señor dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. O sea, Dios conoce tus sufrimientos, tu angustia, de las cosas que están viniendo al planeta Tierra, de los padres que tienen problemas con sus hijos, que andan en las drogas. Y el Señor dice: y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Entonces, Dios está mostrándote todas las cosas, todas las cosas. Pero hay unas cosas que están marcando la diferencia, que Cristo viene pronto. Estamos hablando acerca también de antes del arrebatamiento. Dios ha trabajado con el ser humano y está transformando nuestras vidas. Está transformando nuestras vidas a través de su mensaje. Antes eras drogadicto, ahora no lo eres. Antes eras maldiciente, ahora no lo eres. Pero se sufre, se batalla. Y, perdón. Y nosotros tenemos que estar siempre preparándonos para el momento del toque de la final trompeta. Porque el Señor mismo va a venir con voz de mando y con trompeta de Dios. Y cuando Él toque la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y cuando seamos arrebatados, seremos transformados. Una transformación final completa a imagen y semejanza de Jesús. Jesús fue glorificado cuando resucitó.
nosotros también seremos glorificados y seremos a imagen y semejanza del Señor. Y esto lo vamos a enseñar con la palabra del Señor, porque antes del arrebatamiento, o sea, han pasado los años desde que Israel fue hecho nación. Y estos años que han pasado han sido de turbulencia, han sido de muchos eventos que han sucedido en la tierra, guerras, rumores de guerras, ha habido enfermedades, ha habido muchas cosas que están pasando y cada día van en aumento. Entonces el Señor sabe que conoce nuestras obras y sabe cómo hemos luchado. Muchos han muerto en Cristo. El secreto de Dios, el misterio del apóstol Pablo, habla también de que los muertos en Cristo. Si tú no mueres en Cristo, tú no vas a resucitar. Si tú no mueres en Cristo, no vas a ser transformado. Y si tú no vives en Cristo, pues no estás siendo transformado. Estamos hablando de previo a, al arrebatamiento, a través de los años. Yo nací en 1962 y conocí al Señor hasta los 40 años. De los 40 años para acá ha sido difícil entender, ha sido difícil obedecer al Señor, porque es difícil. El mundo nos quiere engañar. Hay muchas cosas que no están bien en nuestra vida. Hay luchas, hay angustias, hay problemas. Muchos no son verdaderamente convertidos, o sea, no se convierten al Señor y nosotros estamos insistiendo y les caemos mal, o sea, nos aborrecen. Entonces, nosotros vamos a ser transformados a través de su palabra. Poco a poco nos convertimos de nuestra maldad, nos convertimos al Señor, entregamos nuestra vida y Dios empieza a hacer en nosotros una transformación. Una transformación porque en nuestra vida viene de que vamos a tener esa palabra del Señor que viene a nuestra vida y se cumple. Dios nos hace nacer de nuevo. Nacimos como hombres, venimos a este mundo como hombres y nacemos a través del Evangelio por segunda vez. Somos engendrados en el Evangelio, un nacimiento de nuevo y como ya estamos creciditos, muchos entendemos, creemos, abrazamos la fe y empezamos a crecer, empezamos a luchar, empezamos a tomar la cruz de Cristo, empezamos a vivir el Evangelio. Entonces, muchos se apartan de él. Las cosas que suceden antes del arrebatamiento van a hacer que tú eres transformado poco a poco en la palabra de Dios a través de la obediencia. Hay otras maneras que surgen en nuestra vida, por ejemplo, la apostasía. De esta manera, la apostasía es cuando ya no quieres saber nada del Señor. Te separas del Señor y lo dejas, haces a un lado. Muchos dicen, no, que la salvación se pierde, que no se pierde. Miren, el que se pierde es uno. Si tú te alejas de Dios, te alejaste y eres un apóstata. No me vayan a decir que, es que somos cristianos y somos salvos. No, esta es una maldición, la maldición de la apostasía. Es una advertencia de Dios. Cuídense de no caer porque esa situación es difícil. Entonces vamos creciendo en el Evangelio vamos creciendo y vamos siendo transformados poco a poco. Pero va a llegar el día en que nosotros vamos a crecer, vamos a obedecer, estamos creciendo en esta vida antes del arrebatamiento, poco a poco, hasta llegar a la estatura de Cristo, que es imposible, parece imposible. Hay muchos que parecen que lo han alcanzado, pero no lo han alcanzado porque siempre vemos que hay errores, hay malas actitudes.
de hombres de Dios. O sea, no somos perfectos, pero Dios nos dice en su palabra que seamos perfectos como vuestro Padre es perfecto en los cielos. Entonces, antes del arrebatamiento, viene esa transformación que el Señor nos da a través de su palabra, pero todavía no es el final, estamos en un proceso. Dios nos está limpiando, nos está puliendo, nos santifica a través de la obediencia de su palabra. Pero estos versículos que les voy a leer son para que usted se prepare y usted tenga este pensamiento. El Señor conoce de tus obras, y las mías y las de todos. Yo conozco tus obras y tu tribulación. O sea, todo lo que estás pasando en estos momentos, antes del arrebatamiento. Y Él conoce, por ejemplo, todo, o sea, y tu pobreza. Pero tú eres rico, dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Pero en el versículo donde nos vamos a enfocar es este. No temas en nada de lo que vas a padecer. Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Antes del arrebatamiento no temas en nada de lo que vas a padecer. ¿Qué vamos a padecer? Estamos viendo que acabamos de sufrir una pandemia. Estamos viendo que muchos están sufriendo una guerra ahí en Ucrania. Estamos viendo que las noticias están hablando de cosas. Otros piensan, ciertamente están en un buen pensamiento que dicen que todas estas cosas son creadas por el hombre, porque el hombre tiene ganas de tener poder y de conquistar al mundo y del plan siniestro de la destrucción de muchos habitantes, porque el planeta ya no es autosustentable. Entonces hay que eliminar a la población, hay que eliminar a los viejos, hay que hacer que, que no nazcan niños. Ese es el plan del nuevo orden mundial y de destruir. El plan de Satanás es de destruir a la población, de destruir la creación de Dios. Entonces, antes del arrebatamiento, dice el Señor que no temas en nada de lo que vas a padecer, porque van a surgir cosas. De repente todo va a cambiar en esta tierra, todo va a cambiar. He aquí, dice el Señor, dice, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. O sea, ustedes tienen que ver estos versículos de acuerdo al plan de Dios. Porque es necesario que entremos al reino de los cielos en tribulación, en angustia. Porque no va a ser todo fácil. Aquí hay una puerta de escape. Esa puerta de escape es Cristo. Aquí yo dejo una puerta abierta. Sé que tienes poca fuerza, pero está abierta para que tú entres. Entonces, nosotros tenemos que estar bien listos, amigos. Miren, antes del arrebatamiento, dice en Apocalipsis 3:10, yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has obedecido. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Pero este es el versículo clave, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Antes del arrebatamiento, Dios va a hacer una prueba tan grande, va a probar a la humanidad. Todos vamos a ser probados. Pero los que caminen en Cristo, los que obedezcan al Señor, van a ir siendo transformados cada día por la obediencia a la palabra, santificados. Aquí lo dice bien clarito. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia.
Entonces tenemos cosas así como vamos a ser guardados. A ver, dejen quito esto. Vamos a ser guardados de la hora de la prueba que ha de venir. Pero es necesario que tú veas que dice que no debas de tener temor en nada de lo que vas a padecer, porque vas a padecer como cristiano. Quizás venga una persecución antes del arrebatamiento, venga una situación difícil antes del arrebatamiento. Entonces cuando venga el arrebatamiento, todos vamos a tener el poder de Dios para poder avanzar. Dios, en estos momentos Dios nos ha dado su palabra y nosotros debemos de guardarla. Si nosotros la guardamos, se va a cumplir lo que ha dicho el Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, saber esperar el tiempo. Dios es paciente para con nosotros. Nosotros somos los que nos desesperamos. Ya ven, Señor, ya ven. Decimos, Cristo viene pronto, Cristo va a venir. Y las palabras en su venida, pues está la diferencia. Cristo va a venir en el arrebatamiento por su iglesia y va a venir al final a salvar a su pueblo Israel. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, guardando la palabra pacientemente, porque yo oro al Señor y le digo, Señor, aumenta el amor en nosotros para amar a nuestros enemigos. Señor, aumentanos la fe. Oramos por la fe de los hermanos y por la esperanza. Te pido por la fe, la esperanza y el amor. Entonces, cuando hablo en mi oración acerca de la esperanza, estamos hablando acerca de la paciencia, porque sin esperanza no hay ese esperar. Estamos esperando que Jesucristo vuelva. Entonces, quiero decirte que lo que prometió Dios se va a cumplir. Entonces el Señor nos va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Él nos va a guardar. Sucede el arrebatamiento. Dios nos está hablando del arrebatamiento, que nos va a guardar. Entonces, cuando venga la prueba para probar a los que moran sobre la tierra, ya está hablando una diferencia de que los que moran sobre la tierra y los que van a ser guardados de la hora de la prueba que ha de venir. ¿Qué va a venir al mundo entero? Pues lo que ustedes están viendo que hoy son los dolores de parto y solo es el comienzo. He aquí yo vengo pronto. El Señor nos dice que viene pronto. Él no retarda su promesa. Parece que se está tardando, pero se tienen que cumplir las cosas que Dios tiene en su plan, porque se está haciendo la voluntad del Señor, no nuestra voluntad. ¿Hasta cuándo vas a venir, Señor? Sé paciente, pero tienes que prepararte para la hora de la prueba que ha de venir. Dios te va a guardar de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, pero el Señor te está avisando. Acá dice que no temas en nada de lo que vas a padecer. El diablo, pues dice, he aquí el diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. Ay, Señor. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Así de que, amigos, tenemos que estar preparados para este momento. Hay muchas especulaciones, yo sé, como nosotros no somos teólogos, nosotros somos simples cristianos sencillos que creemos con una fe sencilla. Entonces, yo quiero decirte que la transformación, ay, perdón, va a ir poco a poco, transformados antes del arrebatamiento. O sea, estamos siendo transformados por el Señor. En 2 de Corintios 3:18, miren lo que dice. En la segunda carta. Miren lo que dice.
voy a leer desde el 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Habla de que muchos están ciegos, no ven. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, fíjense lo que dice, cuando se conviertan al Señor, no se conviertan en una religión, el velo se quitará. O sea, Dios va a quitar ese velo, la transformación, transformados. Ya te quitas un velo y está surgiendo la transformación. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí es donde les digo, seremos transformados a la imagen del Señor Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Hay un canto del grupo Yes que dice, yo quiero ser como Jesús. Está muy bonito. Yo quiero parecerme a mi Señor, quiero parecerme a Jesús, aunque mi vida a veces tiene lucha. Entonces tenemos que caminar en obediencia al Señor. En el 4:4 miren lo que dice. Bueno, lo voy a leer corrido, porque es todo ya aquí. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Una situación que habla de transformación es que tú no desmayes, que vas siguiendo al proceso de la transformación hacia adelante. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, o sea, al pecado, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Hay algunos que la adulteran, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Aquí voy a hacer un paréntesis porque quiero recordarles ese tema que hablan muchas veces, de que si la salvación se pierde, que si no se pierde. Aquí está un versículo que habla entre los que se pierden. O sea, ¿por qué se pierden esas personas? El que se pierde es el hombre. La salvación es gratis. La salvación Dios la otorgó para todos. Pero el hombre es el que desprecia el regalo de Dios. Entonces, aquí está bien claro. O sea, recordándoles eso. Entre los que se pierden está encubierto. No lo entienden. Aunque sí van a la iglesia y les gusta. Les gustan las alabanzas. Dicen, ay, estuvo bien bonito el mensaje. Pero cuando salen de la iglesia, viven como los demás, viven como la demás gente, como si no hubiera cambios en su vida, no hay transformación, o sea, siguen siendo los mismos. Nada más por eso dicen que son cristianos. Entonces, tiene que haber un efecto, una acción de Dios en tu vida que te transforma, que te cambia. Entonces dice, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, hay un Dios en este siglo, es un Dios con D chiquita, es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y nosotros queremos, bueno, yo quiero decirte que seremos transformados a la imagen de Dios. Esto es un hecho. Porque si nos predicamos a nosotros mismos, no, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, perdón, dice, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. O sea, nosotros estamos para servirles. ¿En qué te puedo servir? Lo único que puedo hacer es darte un buen consejo, apoyándonos siempre en la palabra de Dios, luchando porque los tiempos son difíciles y vamos a tener muchos problemas. Vamos a seguir en esta vida antes del arrebatamiento. Entonces,
vamos a ser transformados a su misma imagen y semejanza del Señor, como por el Señor, por su Espíritu. El Espíritu del Señor nos va transformando. Bueno, esto es lo que les he estado diciendo de obedece al Señor, espera en el Señor, confía en el Señor y haz lo que Él te dice. Él dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Porque quiero decirles, amigos, que nuestro corazón está corrompido, tiene que ser transformado. Nuestro corazón ha sido corrompido por el pecado y ahorita peor con tanto video, con tanto mensaje. En la mañana estaba meditando y estaba pensando que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los poderes de maldad, como dice Efesios 6, contra las huestes espirituales. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo es esto? Dice, mira, hablando acá mi corazón decía, mira, los demonios no se manifiestan a veces, pero hay filosofías, hay mensajes ocultos. Está la llamada, los mensajes subliminales que vienen a nuestra mente, que vienen a nuestro corazón. Entonces, todos esos mensajes, contra esos mensajes luchamos. Esos mensajes son enviados por el enemigo. Estamos viviendo en un mundo, donde somos físicamente, o sea, somos humanos, pero hay un mundo espiritual, amigos. Hay un mundo, está el bien y el mal, está la oscuridad y la luz. Entonces, Dios nos ha venido a trasladar de la oscuridad a su luz admirable y nuestro entendimiento está siendo renovado. Renovado quiere decir transformado, o sea, renovado. Vamos, vamos a tener la mente de Cristo, la mente del Señor. Entonces, miren, vamos a leer el 15:18, Mateo 15:18. Nuestro corazón ha sido llenado de muchas cosas. ¿Por qué? Tal vez por la ignorancia o por la falta de conocimiento, porque el pueblo, Jesús dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay un versículo, creo que está en Oseas. Pero las situaciones de que Dios habla al planeta Tierra, porque envió a su Hijo a morir por todos nosotros, dice, la humanidad perece por falta de conocimiento, porque no viene a la Biblia, no la cree, piensa que es perder el tiempo, como muchos me han dicho. Mateo 15:18 dice, Jesús le está respondiendo a Pedro y le dice, Pedro, explícanos esta parábola. Y Jesús les dijo, ¿también ustedes están aún sin entendimiento? O sea, ¿no entienden? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre? O sea, todo lo que comes y es echado en la letrina cuando vas al baño. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Debes de entender de que lo que tú hablas contamina a los demás, maldice a los demás. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. O sea, Dios está hablando de una manera donde ha sido contaminada nuestra vida. Por ejemplo, ya en el mundo se dicen muchas malas palabras. O sea, tú estás hablando bien y tienes que decir una mala palabra al final. O sea, una palabra que no debe de aparecer en tu vocabulario. O sea, palabras ociosas. O sea, no tienes por qué decir eso. Hay padres que ya tratan a su hijo, oye, y le dicen algo y ven, mira, eso le dicen y haz esto. O sea, ni siquiera por su nombre llaman a su hijo. Le dicen otra palabra. Y créanmelo, esa palabra yo la escuché en un programa que se llama Otro Rollo. Un hombre que se llama Adal Ramones y él contaminó. Él usó esa palabra y todo mundo en México la empezó a decir. Y ahorita el vocabulario de muchos es esa palabra. Y se sienten como, uff,
¿qué onda? Estoy de modas, ¿qué onda, loco? O sea, ustedes saben, el que entienda, entienda. Y saben, eso no me agradó a mí. Dije, mire, este hombre va a dar cuentas a Dios, o sea, que se arrepienta. Arrepiéntete, porque cuando te presentes delante del Señor, eh, miren, sin arrepentimiento no hay transformación, amigos. Si tú no te arrepientes, tu vida no va a ser transformada. Y miren, voy a seguir leyendo, porque aquí tengo una situación de que nuestro corazón ha sido corrompido, ¿verdad? Por el pecado. Y cada vez nos parecemos al hombre de pecado. Pero nosotros, al, al convertirnos al Señor, cada vez nos queremos parecer más a Él. Nos queremos parecer más a Él. O sea que tenemos que trabajar. Eh, Él nos hace más parecidos a Él cuando le obedecemos. A la medida que somos transformados. Cuando obedecemos su palabra. Gálatas 5:22 se los he repetido y se los repetiré siempre. Ahí está la clave para parecernos a Jesús. Si nosotros tomamos todas esas actitudes que son fruto del Espíritu en nosotros, nos pareceremos a Jesús y seremos transformados a lo que Dios quiere que seamos. Y todo es por la acción y la obra de Jesús a través de su Espíritu. Eso es bien claro. Este cambio viene por el Señor, es decir, por su Espíritu. Él cambia nuestra vida gracias a la acción del Espíritu en nosotros, que mora en nosotros, porque si no morara el Espíritu en nosotros, no hay transformación. Hay gente que por su voluntad, por ética o por cualquier otra cosa, ella, por ejemplo, dice, yo dejé de fumar. Una persona que yo dejé de fumar y para mi salud, o sea, sí, pero cuando tú sabes de que el Señor dice que no destruyas el templo del Espíritu Santo y tú ves en la Biblia, dices, no, pues yo no. Tú estás obedeciendo la palabra y Dios te va a bendecir y vas a ser transformado en diferente forma. Pero miren, en Primera de Corintios 15 dice el Señor que en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadear, cuando Cristo vuelva, se oirá el último sonar, el último toque de la trompeta. Y los muertos, o sea, los muertos en Cristo, los que murieron sin Cristo, ellos no van a resucitar. Volverán a vivir. O sea, van a volver a vivir, o sea, van a experimentar una transformación porque murieron en Cristo. No fue completada la transformación en ellos. Hasta que sean resucitados va a haber una transformación en ellos. Y cuando esto suceda, ellos ya no van a morir jamás. Este evento es para que no mueran jamás y nosotros seremos transformados. Imagínate los que vivamos en ese tiempo. Y Dios cambiará estos cuerpos mortales que son nuestros, que han muerto, que se destruyen, porque cuando morimos se destruye nuestro cuerpo. Por cuerpos, o sea, nos va a dar otros cuerpos. Él cambiará nuestros cuerpos mortales por unos cuerpos inmortales. Unos cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. O sea, Dios nos va a dar un cuerpo nuevo que nunca será destruido, amigo. La verdad, mucha gente tiene temor a la muerte. Entonces, como les digo, no debo de agitar aquí porque se levanta el polvito. Dice, Pablo está revelando el misterio de Dios. Es un misterio que es un secreto, que muchos no entienden. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En nuestro caminar en Cristo, desde que nos convertimos, oye, es que yo ya me arrepentí, hice muchos pecados. Ahora vamos a proseguir en una gran carrera a la meta de la transformación de nuestra vida, siendo lo que el Señor quiere que seamos. Cuando Cristo vuelva, se oirá el chofar de Dios,
el último toque de trompeta. Entonces cuando los muertos vuelvan a vivir, nunca más, jamás van a morir los que están en Cristo. Y Dios cambiará estos cuerpos que mueren, que se destruyen, otra vez lo repetí. Dice, en cuerpos que vivirán para siempre, eternamente, y que nadie los va a destruir, porque la promesa de Dios vino para aquellas personas que quisieron obedecer al Señor. Acuérdense que les he leído de Enoch, que caminó con Dios y Dios lo traspuso. Elías fue arrebatado. Y, y cuando Cristo vino es el mejor ejemplo de la resurrección, porque Él resucitó y Él fue levantado y llevado en la llamada ascensión de Jesús, cuando Jesús estando en la tierra se elevó. Entonces quiero leerles, por ejemplo, Romanos 12, en una palabra muy, que se llama metamorfosis. Esa palabra es la que se llama transformar. Romanos 12, versículo 2. Miren, aquí habla de los deberes cristianos, cómo debes de andar. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, agradando a Dios. Tú debes de estar agradando a Dios en todo, siendo transformados por su palabra. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios te dio la fe, y la fe va creciendo en tu vida. Yo les he dicho, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a la montaña, quítate, y se haría. Pero nuestra fe a veces debe de crecer en las cosas del Señor y no en las cosas de este mundo, porque queremos hacer cosas en el mundo que son imposibles. Y quiero hablarles acerca de esta palabra que está en Strong, es la 3339 en griego, que es la de metamorfo, que es metamorfosis, dice, es transformar, literal o figurativamente. Es transfigurar. Vean la palabra que viene aquí, que esa palabra se las aclaro, transfigurar. ¿Se acuerdan de la transfiguración de Jesús? Modificar. Van a ser modificados nuestros elementos. Las moléculas se destruyen, vamos a tener moléculas que no se destruyen. Vamos a pasar de la muerte a la vida, transferencia o secuencia o renovación. Fíjense, una transferencia del mundo físico al mundo espiritual. Eso va a ser increíble. En primera de Corintios 15:51 está la palabra que es jalazo, que es la misma palabra que dice hacer diferencia, hacer diferente, cambiar, mudar, transformar. Jalazo es la palabra transformar aquí en primera de Corintios 15:51. Que significa de otra manera, fíjense, es decir, diferente, que ya no vamos a ser los mismos, somos humanos, ya no vamos a ser humanos, vamos a ser seres celestiales. Y esta palabra se aplica en muchas aplicaciones, porque viene una transformación de otra parte, o sea, viene del mundo de Dios, viene de la vida misma de Dios. Y vamos a leer la otra palabra que es transformar, que es la palabra metzhamatizo, que quiere decir transfigurar.
disfrazar, presentar un cuerpo nuevo. Por un ejemplo, si no estamos transformados, no podemos estar delante de Dios, no estaremos delante de Dios. Por eso tenemos que vivir el Evangelio, siendo transformados. Esta palabra de metschematizo es la 3345 en griego. Y esta palabra la encontramos en Filipenses 3:21. Miren lo que dice. Y se lo voy a leer en el contexto. No me gusta leer los versículos así sin el contexto porque están inventando cada doctrina que qué bárbaros. Entonces, hermanos, sean imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros, que seamos parecidos. Porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Hay muchos que van a la iglesia y piensan que están bien, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. O sea, no seas un cristiano que piense en lo terrenal, piensa en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Este mundo no es nuestro hogar, como cantamos en la iglesia. Este mundo no puede ser mi hogar. Mi hogar está en los cielos. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí está, el Señor nos va a transformar. Pero el Señor también nos habla que es su palabra debe de actuar en nosotros transformando nuestras vidas. Si eres un mentiroso, por medio de la palabra, dice Dios, no le agradan los mentirosos, pues tú no mientes. Y muchas veces dice Dios en su palabra, no te postres ante las imágenes, obedece. Si tú te postras ante imágenes, tú no has sido transformado. Eso es claro y muy vergonzoso. Y miren, como leímos acerca del libro de los Hechos de la ascensión de Jesús, la palabra ascensión no está, esta palabra en el griego no lo encontré, en el griego, en la Strong, pues no lo encontré, ni está escrita en la Biblia. Solamente sabemos que transformar significa lo mismo que transfigurar. Es la misma palabra, es la 3339 en el Strong en griego. Mateo 17:2. Tenemos que leer completo este estudio para que si ustedes lo vuelven a oír, si lo oyen, no tengo, como yo no monetizo mis videos, no tienen problema con que aparezcan un montón de anuncios, amigos. O sea, con confianza puedes irte y poner atención. La transfiguración de Jesús es la misma palabra transformar. O sea, Jesús se transformó. Y miren lo que dice el 17:2 cuando Jesús se fue con los discípulos y los llevó al monte. Y se transfiguró delante de ellos, o sea, se transformó delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Tremendo, ¿eh? Y esto lo mismo dice en Marcos 9. Tienen que ver lo que dice también Marcos 9. 9:2 también dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, a 3 de sus discípulos, y se los llevó solos al monte alto, y se transfiguró delante de ellos, o sea, cambió su apariencia, y sus vestidos se volvieron resplandecientes,
muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Entonces quiero decirles, si el arrebatamiento viene, la transfiguración de Jesús es, es el evento que vamos a vivir nosotros, los que estamos en Cristo, en el arrebatamiento, para que tú tengas la esperanza bendita de esperar en Cristo, de que no importa lo que pase antes del arrebatamiento, tú debes de estar firme hasta la muerte, como lo leímos en Apocalipsis, y tu cuerpo va a ser transfigurado. Estas palabras os digo, hermanos, también para que se alienten unos a otros, que Cristo viene en el arrebatamiento, y no duden nada, porque parece que se tarda el Señor, pero dice el Señor, he aquí vengo pronto. El Señor no va a tardar. Nadie sabe el día ni la hora, pero su promesa va a ser exacta cuando Él diga. Él ya la conoce, ya sabe, Él sabe todo. Entonces, miren, hablando de la ascensión, que fue la palabra que les digo que en el título ahí está. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo al Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Véase estas palabras como las cosas del futuro. Jesús les habló a ellos y ahora estamos viviendo nosotros 2000 años después estos tiempos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando tú eres transformado en el Señor, tú das testimonio de Jesucristo en tu vida. Dices, Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Dios. Jesús es mi Rey y mi Salvador. Él murió por mí en la cruz y me limpió con su sangre preciosa. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, o sea, estaban viendo que él se estaba elevando, dice, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Quiénes eran esos hombres? Nos dicen que eran los ángeles, otros, yo he dicho, ¿será Moisés y Elías? Híjole, varones. Acuérdense de que cuando hablan, ellos se transforman y, y no los conocen, no los distinguen, se ocultan de sus ojos, dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, así vendrá, va a volver en el arrebatamiento. Acuérdense, aquí tengo la palabra tomado, que es arrebatado, que es harpazo, que es tomado con, o sea, así. Muchas veces dice que va a ser violento, porque el abrir y cerrar de ojos va a ser en un estruendo, así como un trueno. Y van a desaparecer millones o sea, los cristianos, no sé si sean millones o no sé cuántos sean, pero van a ser muchos. Y a comparación de los habitantes de la humanidad, pues vamos a ser muy poquitos, manada pequeña. Entonces, aquí tengo esa palabra que es tomar, así que ha sido tomado dice que ha sido tomado de entre ustedes, ha sido tomado al cielo, o sea, al cielo, el arrebatamiento de Jesús. Entonces Él fue alzado y nosotros también vamos a ser alzados. ¿Por qué? Porque Dios nos va a completar nuestra transformación y seremos semejantes a Él y estaremos para siempre con Él. Entonces la palabra alzado es la palabra 1869 en griego, que es epairo, y viene de un derivado de otra palabra que es la 1909 y la 142. Y esta palabra viene de la base 142, literal o figurativa. Alzar, enaltecer, izar, levantar.
La palabra que la conforma es epi, sobre encima, o sea, va a ser elevado. Y la 142 es airo. Epi es una palabra, es un compuesto y forma la palabra epairo, que es alzado, que es un verbo primario que habla de elevar, alzar, expiar el pecado. Expiar el pecado es cuando se ha quitado todo pecado. Nosotros, siendo cristianos, somos transformados de gloria en gloria. Aún pecamos, hermanos, aún pecamos a veces, tenemos malos pensamientos, tenemos disgustos, pero cuando seamos nosotros arrebatados, transformados en las nubes y los muertos en Cristo resuciten, será completamente expiado nuestro pecado y no habrá más pecado en nosotros, porque seremos transformados en un complemento maravilloso en Cristo. Y quiere decir que cargar, o sea, Jesús nos va a cargar, nos va a levantar, va a quitar de la tierra, recoger, sostener, subir, tirar, tomar. Eso es lo que va a suceder en el arrebatamiento para aquellos que no creen. Esto es antes de que comience la semana 70. Y tengo la otra palabra que es tomado, que es la 353, que es analambano. Este es un derivado de la palabra 303 y la 2983, que dice tomar hacia arriba, recoger, recibir, llevar. Dice llevar, tomar. La palabra 303 es la palabra aná, que significa hacia arriba. Y la 2983, que es la palabra lambano, que es tomar, ser arrebatado, ser llevado. Entonces la transfiguración es el cambio de nuestro aspecto, glorificados, como lo leímos en Romanos, que seremos transformados en nuestro entendimiento en todo. Y acuérdense que la palabra glorificados, que es gloria a Dios, que es la palabra doxa, como muy aparente, dice en una aplicación amplia, es una aplicación amplia, glorioso, glorificar, acción, alabar, dar gloria, honra, pero nosotros seremos glorificados como Cristo. En el arrebatamiento es la glorificación de nuestros cuerpos mortales a ser inmortales, parecidos a los de Jesús. En Juan 11:40, ya para terminar, miren lo que dice. En Juan 11:40 dice, habla de la resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido, dice, vino al sepulcro. Esta era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, la hermana de Lázaro, le dijo, Señor, ya hiede, porque es el cuarto día. Jesús le dijo, ¿no te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios? Nos va a tocar vivir la gloria de Dios, hermanos, en el arrebatamiento. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor de mí, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y miren, cuando toque Jesús la trompeta, todos los muertos en Cristo resucitarán y vamos a ir fuera de este mundo. Vamos a ser quitados, arrebatados. Y la humanidad sufrirá. Y va a haber salvación, amigos. Va a haber salvación en la tribulación y la gran tribulación. Y eso vamos a hablar después, porque queremos explicarlo muy bien para que usted conozca
esta situación. Y vamos a seguir hablando toda esta semana acerca del arrebatamiento, porque no por la polémica que se arme, sino porque Jesús está pronto a venir. Y yo te aliento a que te animes, no desmayes, no te preocupes por los problemas te turban, pero no te se turbe tu corazón. Tú sigue creyendo en Dios, cree en Jesucristo, confía en su Espíritu que está en ti y, y obedécelo para que seas transformado a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos unidos adelante. Yo soy Héctor García y aquí estamos en el programa El futuro de la humanidad en Cristo. Y yo voy a casa de oración aquí en Guadalajara con el pastor Chuy Olivares y nosotros queremos hacer su voluntad. Estamos trabajando, compartiendo en la calle, le hablamos a la gente y tristemente mucha gente no quiere. Por eso les digo que se avecina el final, porque ya faltan poquitos que se van a convertir. Yo sé que pensamos mucho en un avivamiento, pero las cosas se están poniendo cada día peores. La gente está con más espíritus de odio. No dejes que suceda. Comparte el Evangelio. Comparte con tus hijos. Habla con tus hijos. No los dejes que ellos ya saben, les enseñan en la iglesia. No, háblales. Hijo, ¿qué te enseñaron? Hijo, ¿de qué hablaron? ¿De qué te habló el maestro? ¿De qué te habló el pastor? No los dejes a que se encarguen los pastores o los maestros a enseñar a tus hijos. Habla con ellos y sobre todo el ejemplo que debemos de tener de arrodillarnos y orar juntos. A veces no lo hacemos y es necesario porque debemos de estar unidos, orando unos por otros, orando por aquellos hermanos en Cristo que tienen muchos problemas con sus hijos, en las drogas, el esposo con la negación, porque quiere volver al mundo, quiere echarse un vinito, ponerse una buena borrachera, muchos ocultamente ven pornografía, en vez de ser transformados, son contaminados por todas las cosas de este mundo y no debemos de, de, de dejar que nos contamine este mundo, amigos. Tenemos que pensar antes de hablar y antes de hacer las cosas. Piensa antes si te conviene, si estás siendo transformado por el poder de su palabra en tu obediencia. Así es de que, amigos, Dios les bendiga. Nos vemos si Dios quiere mañana y voy a prepararme porque el tema que estoy preparando está súper difícil para poderlo explicarlo porque lo tengo que meditar mucho. Todo el día estoy meditando en la palabra para poder explicarlo. Sabemos que las cosas están poniéndose difíciles, pero confiemos en el Señor. Dios los bendiga, los amo en el Señor Jesús. No los conozco, pero sabemos que debemos de orar unos por otros porque somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia y la iglesia es rescatada por el poder de su palabra. Dios los bendiga y nos vemos mañana si Dios quiere. Bye.